Bendiciones a todo el pueblo del Señor, a todos los hermanos y amigos. Su Cristo a este canal, tu canal, Bendita Palabra. Soy Miguel Alfredo Hernández Baudino, siervo de Jesucristo, por voluntad de Dios Padre. Y una vez más, pedimos a nuestro Dios, a nuestro Señor, que este día que vayas a escuchar esta palabra sea el mejor día de tu vida. Sea un día de bendición, de prosperidad, de buenas noticias. Sea un día de salvación, de liberación. Puedas decir, este será el mejor día de mi vida. Me gozaré en él y lo disfrutaré, porque en este día el bien y la misericordia me seguirán. Alabado sea el nombre de Cristo. A continuación, quiero en esta oportunidad compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 3, versículo 1 al 16, que dice de la manera siguiente: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor pueda bendecir nuestras vidas, nos pueda dar entendimiento, un corazón enseñable y un espíritu moldeable para recibir su palabra, que es vida, que es eficaz. Cuestión de tiempo. Comencemos exponiendo la tesis de esta palabra. La autoridad de Jesucristo es autoridad transformadora. Ningún ser humano que en alguna forma se someta a la influencia de su persona permanece igual, impasible, incambiable. El hombre a quien Cristo se le cruza en el camino, más tarde o más temprano, de modo visiblemente dramático o con un dramatismo discreto y callado, de todas formas es transformado. La promesa bíblica, mi palabra no volverá a mí vacía, no fallará en su cumplimiento. Cristo es la palabra bíblica, es la palabra de Dios
y nadie que la oiga puede permanecer impasiblemente indiferente, indiferentemente impasible. Es cuestión de tiempo. Y vamos a sustanciar esta tesis siguiendo el rastro de la experiencia de Nicodemo, el príncipe judío que dialogó con Jesús de noche. Quiero primeramente que observemos la diferencia de cualidades entre Nicodemo y Jesucristo. El primero, Nicodemo, es príncipe, miembro del Sanedrín, culto y envuelto en el prestigio y la gloria que los hombres pueden dar. El segundo es Jesucristo. Es hijo de un proletario. No pertenece a partido alguno. En apariencia carece de cultura y no hay nada humanamente grande en su persona. Es de Nazaret. Y ya es popular la pregunta cargada de ironía: ¿de Nazaret puede venir algo bueno? Pues estos son los dos hombres que, envueltos en la penumbra del crepúsculo, van a entablar un diálogo cargado con la luz de aurora. El día se meterá en la noche. El primero, Nicodemo, simboliza la conquista del hombre, lo horizontal, el tiempo, la historia. El segundo, Jesucristo, es la revelación, lo vertical, la eternidad. Uno es la ley, el otro es la gracia. Y estos dos hombres hablan, y hablan para toda la humanidad. Analicemos ahora el que Nicodemo llegara a Jesús de noche. Como hemos leído en el versículo 1 y 2, repito, que dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, que vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mucho se ha especulado en cuanto a esto. ¿Por qué fue de noche y no de día? Dicen los unos que porque no quería arriesgar su prestigio hablando ante los demás con Jesucristo. Los otros arguyen que fue de noche porque era un hombre demasiado ocupado durante el día. Todo esto me parece a mí una especulación inoperante. El hecho básico es este, que fue a Jesucristo, que desde el fondo de sus dudas e inquietudes saltó lo suficientemente alto como para llegar a Cristo y hablar con Él. Y esto es lo que establece en la vida de cualquier hombre una distinción básica. Y es que en el momento crepuscular de la duda y de la angustia, sepa ir a Cristo con su hipoteca de preguntas sin respuestas. Y sin caer en la falsedad de una interpretación alegórica, digo esto, que Nicodemo fue a Cristo de noche, porque escúcheme bien, porque todo cuando un hombre vive sin Cristo, todo lo hace de noche. No importa la hora de que su reloj físico le marque, el reloj de su conciencia y de su alma siempre le marcará la noche. Decir que Cristo es la luz del mundo no es hacer una referencia retórica, sino que es un hecho real. Cristo nació de noche porque antes de Él nacer siempre era de noche en el mundo. El mismo Cristo que divide la historia en antes y después de Cristo, divide también la conciencia del hombre, estableciendo una crisis que marque la separación entre las tinieblas y la luz. Y Nicodemo, que vivía sin Cristo, se movía en las tinieblas, aún en el momento luminoso del cenit. Y la actitud aleccionadora de Nicodemo. Nicodemo se acerca a Cristo con empaque de cancillería, respetuoso, formal,
Nicodemo le dice a Jesús: sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. La expresión adquiere su valor real cuando se pone contra el trasfondo de los interlocutores. Nicodemo era el príncipe y Jesús el hijo de un carpintero y de una aldea humildísima. Sin embargo, Nicodemo desciende desde su cumbre de gloria humana para hablar con Jesús y lo gradúa con diploma magistral. Este es el origen de todo el problema. El hombre falla y no ve a Dios en Cristo porque no se acerca a Cristo en la actitud correcta. Vuela los puentes de la comunicación con la verdad porque se acerca con una actitud que es dinamita, explosiva y fatal. Nicodemo colocó a Cristo en foco, le vio su raíz. Él dice: has venido de Dios. Le detectó su ministerio, estas señales que tú haces, y vio a Dios moviéndose y actuando en Cristo. Enfocar la figura de Cristo es enfocarnos nosotros mismos. Definir a Cristo es definirnos nosotros. Y Nicodemo comenzó bien, porque comenzó colocando a Cristo en su perspectiva correcta, que era equivalente a colocarse él mismo en foco. Sigamos ahora la pista del diálogo. A la expresión protocolar de Nicodemo responde Cristo con una frase que parece una guillotina. Como queriendo decapitar cualquier vuelo lírico de Nicodemo o cualquier evasión pseudoteológica, el Señor le dispara a boca de jarro: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Esta frase sacudió a Nicodemo desde sus cimientos y su comentario indica que no la entendió. Y en este sacudimiento encontramos una entrada a un reino de ideas estimulantes. Escúcheme bien, Nicodemo no entendió el alcance de esta frase, porque esa frase que Cristo le dijo no estaba de acuerdo con sus presuposiciones y conceptos, con su mundo de imágenes, con su universo de ideas. Y aquí viene algo inescapable. Lo primero que Cristo hace para transformar la vida de un hombre es precisamente esto: desafiar sus conceptos preconcebidos, bombardear su mundo de prejuicios, destruir su colección de falsedades, golpear sus imágenes distorsionadas, minar sus categorías. Cristo comienza flagelando para terminar curando. Rompe primero, construye después, revuelve antes de ordenar, desafía lo falso para producir lo auténtico. Cristo es básicamente eso, que nadie se equivoque, el desafío del cielo a las falsedades de la tierra. Y a Nicodemo le desafía sus conceptos, a Zaqueo le desafía sus riquezas malavidas, a la samaritana su vida licenciosa y a Saulo de Tarso su fariseísmo destructor. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a su nombre. Siento la presencia del Espíritu Santo. Hay un error de bulto que el hombre comete en su relación con Cristo. Vivimos tratando de ajustar las ideas de Cristo y sus éticas a las nuestras. Queremos tomar a Cristo y acomodarlo a nosotros, a nuestra forma de pensar, a nuestros hábitos, a nuestra idiosincrasia y hasta nuestra nacionalidad. Y justamente lo contrario es lo correcto: poner nuestras ideas y nuestras éticas en conformidad con las de Cristo, dejarnos tomar por Él y que Él acomode nuestras vidas a su propósito y decreto. Nicodemo quiso limitar a Cristo a la biología,
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, pregunta él. La samaritana quiso limitar a Cristo a la geografía y a las luchas ancestrales de su pueblo. Cristo le responde a la samaritana: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Bendito sea el Señor. Y así vive el hombre, queriendo tramitar a Cristo, queriéndolo cerrar en sus conceptos, queriéndolo deformar. Cristo es más que biología y más que política, y a menos que el hombre trate de ver todas sus ciencias y toda su cultura a través de Cristo, la vida entera del hombre carecerá de sentido. Cristo subraya y le dice: es necesario nacer de nuevo, renovarlo todo de un modo radical y total. No se trata de remiendos culturales o de frases hechas o dichas con acento distinto. No, hay que nacer de nuevo. Somos escandalizados por la realidad del Evangelio, porque hay un escándalo en nuestra falsa humanidad. Las normas de Cristo son distintas y distantes para el hombre, pero o nos ajustamos a ellas o perecemos. Y esto es nacer de nuevo. Bendito sea el Señor. De pronto, el diálogo se resuelve en un monólogo y Cristo sigue hablando. Nicodemo confiesa su ignorancia con ingenuidad. ¿Cómo puede hacerse esto? Y poco después Nicodemo desaparece de la escena. Nos queda la impresión de que Cristo perdió su tiempo aquí y que allí, al menos, el maestro ha fracasado, y que la ignorancia y confusión de Nicodemo son mayores después que antes del diálogo, que la penumbra sigue en su conciencia y que la noche sigue dominando al día. Nada es más falso que esto. Veamos dos incidentes que el Evangelio de San Juan nos relata y en los cuales aparece Nicodemo como una figura importante. Y veamos estos incidentes estableciendo un paralelo con el hecho que he comentado en el capítulo 3, que hemos analizado. En el capítulo 3 vemos a un Nicodemo biológico razonando en el plano animal, glandular, indeciso y diagonal. Pero aquí no termina Cristo de influir en este hombre. En el capítulo número 7 del Evangelio de Juan nos aparece de nuevo Nicodemo. Capítulo 7, los versículos 45 al 52, que dice de la manera siguiente: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Aquí vemos que están en reunión conspiratoria los principales sacerdotes y fariseos. Esperan que los soldados a quienes han enviado para aprender a Cristo regresen con el Señor encadenado. Pero como vemos, estos soldados vienen con las manos vacías. Y más, dicen los soldados: nunca ningún hombre ha hablado como este hombre. Y es entonces
donde se desatan las bajezas y las arbitrariedades de parte de estas autoridades. La tesis dominante parece ser esta: aprender a Cristo, independientemente de lo que haga o diga el maestro. Después se buscaría el motivo. Matar primero, juzgar después. Y es ante tan grande injusticia que se levanta un miembro del grupo a poner las cosas en su debido sitio. Y dice Juan, el que escribe, díceles Nicodemo, el que vino a él de noche, alabado sea el nombre del Señor, el cual era uno de ellos. El hombre que ahora se levanta a cara descubierta a pedir justicia para Cristo es el mismo que fue de noche a hablar con el maestro y ya ha trascendido al plano de lo biológico y ahora se mueve en el plano de lo moral, en el nivel de lo ético y de lo justo. Ahora se arriesga y defiende ante enemigos declarados al Señor. Una honradez intelectual que no puede sofocarlo mueve. Y Nicodemo nos hace pensar con su valiente actitud que no todo está perdido y que el Señor dejó aquella noche semillas de grandeza en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vayamos ahora al capítulo 19, versículo 38 al 42. Capítulo 19, versículo 38 al 42. Dice así de la manera siguiente: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleo como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había allí un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ya el Señor ha sido crucificado entre dos ladrones, como si fuera un criminal vulgar. Murió el Señor, y ante Pilato van dos hombres a reclamar el cadáver de un crucificado. Uno es José de Arimatea, el otro es, dice Juan, Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, y vino trayendo un compuesto de mirra y de óleos, el mismo que vino de noche y se fue confundido, el mismo que ascendió al plano moral y lo defendió, ahora ya en el plano espiritual arriesga todo su prestigio y reclama el cuerpo examine de un criminal ajusticiado, y con sus propias manos lo amortaja, lo envuelve en perfume y lo deposita en un sepulcro prestado. Ya ha desaparecido cualquier espíritu de cálculo y ahora está dispuesto a pagar el precio que el discipulado le exige. Alabado el nombre del Señor. Oh, Sotorokamande Shei. Gloria al nombre de Cristo. Ahora de seguro entendió Nicodemo el sentido de la enigmática frase de aquella noche. Ahora sabe lo que es nacer de nuevo y nacer del Espíritu, porque ya él nació de nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a su nombre. Siento la presencia del Espíritu Santo en este momento. Que Dios toque tu vida con esta palabra. Volvamos a la tesis del principio. Nadie que se acerque a Cristo permanece impasible, indiferente. Más tarde o más temprano,
Un cambio se realiza en la vida que comienza como un hombre nuevo. El hombre ha pasado en el plano biológico que termina en la tumba al plano moral que se queda en la historia y ha entrado finalmente en el plano espiritual que ha vencido a la tumba y que trasciende la historia. Dos lecciones se desprenden de esta palabra. Una es para el cristiano como individuo, la otra es para la iglesia como familia misionera de Dios. Siendo cierta la tesis aquí sustanciada, el cristiano le resta vivir sometido a la influencia de Cristo, participando de su vida y pensamiento, leyendo la Biblia, adorando privada y colectivamente, sirviendo al Señor en el seno de la iglesia. Tiene que vivir expuesto a la luz que es Cristo para que viva creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios. Y la otra lección es para la iglesia como agencia misionera. A la iglesia le toca levantar a Cristo en alto para que el mundo lo vea. Él hace el resto. Que sea levantado en alto, que ya Él cumplirá su parte. A todos atraerá a sí mismo. La iglesia tiene que proclamarlo, explicarlo y encarnarlo. Esa es la tarea de la iglesia y ha de cumplirla sabiendo que nadie que se encuentre con Cristo ha de permanecer impasible. Más tarde o más temprano habrá un cambio. Es cuestión de tiempo, del tiempo de Dios. Amén. Padre, yo oro por todas aquellas personas que han escuchado esta palabra. Te pido que esta palabra penetre en sus corazones, sea como una espada de doble filo y los llame a la reflexión y puedan ser quebrantados y puedan ser salvos los que no han sido salvos y que esta palabra pueda confirmar a aquellos que están débiles, todos aquellos que están quebrantados de salud. Pon tu mano sanadora sobre ellos. Por tu llaga hemos sido sanados, dice tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de aquellos que van a escuchar esta palabra, porque tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Bendiciones. Si esta palabra ha sido de bendición para ti, yo te pido que lo compartas con tus agregados, con tus grupos, nos regales un like y si no te has suscrito al canal, te pido que nos apoye suscribiéndote a este canal y así nos seguirás ayudando a cumplir el propósito del Señor de llevar este evangelio a todas las criaturas, a otras dimensiones, a otros niveles. Bendiciones. Shalom.